A mí me parece que el juez Bonadío está investigando algo muy importante y que lo que hay que hacer es dejarlo en paz, que investigue tranquilo. La verdad es que es vergonzoso que el juez Bonadío lo estén sancionando por hechos ocurridos en los años 90. La verdad es que nadie puede tener un proceso abierto tanto tiempo. Es inadmisible. Ahora, ¿por qué ocurre? Porque el poder lo deja abierto para usar eso el día que le convenga. Ya pasó algo parecido con el fiscal Campagnoli, que lo convirtieron en un mártir judicial. Y ahora Bonadío va camino a ser un mártir. Pero es que está clarísimo que lo que nosotros en aquel momento despotricamos contra Vudú no era la estrategia de Vudú, era la estrategia de Cristina. Terminó desplazando al juez Rafecas y al fiscal Rívolo y avanzó. Rigui renunció. Rigui renunció, avanzó con una denuncia insólita contra Rigui y contra Adelmo Gavi en aquel momento, que es presidente de la Bolsa de Comercio. Y uno se preguntaba, ¿por qué Vudú hace esto? Bueno, porque la lógica de Cristina es ensuciar al que la investiga. Eso está clarísimo. Y entonces Vudú siguió el mandato de Cristina en aquel momento. Y ahora lo que hizo Vudú entonces lo hace Cristina. Y creo que todos los argentinos estaríamos contentos de saber que la presidenta no ha cometido y si usted fuera ningún ilícito. Todavía jefe de gabinete, ¿qué le aconsejaría a la presidenta que haga una conferencia de prensa de inmediato y explique cómo son las cosas? Y si no tiene cómo explicarlo, que entonces haga una defensa adecuada en la justicia. Pero la defensa adecuada no es andar persiguiendo al juez, ni es andar persiguiendo a Bonadío, es defenderse adecuadamente. Yo creo que la falta de respuesta sobre los temas judiciales al gobierno le hacen daño. Si alguien en el gobierno piensa que todos los días en las calles de la Argentina se hable de que hay un hotel de la presidenta cuyos cuartos estaban alquilados por un señor que se llama Lázaro Báez, la verdad, si alguien piensa que eso no hace daño, está equivocado. Sin duda hace daño a la credibilidad. Hace primero daño a la credibilidad de la presidenta. Eso hace daño a la credibilidad del gobierno y eso hace daño a la credibilidad de la política. La lógica de Cristina es ensuciar al que la investiga. Eso está clarísimo. Bien, como les dije, Alberto Fernández. Alberto, usted, además de político, es abogado. Estábamos hablando recién con gente que estuvo hasta hace muy pocos días en el Consejo de la Magistratura sobre la situación del juez Bonadío. Quiero conocer su opinión sobre la situación del juez Bonadío, sobre lo que está pasando con el juez Bonadío. A mí me parece que el juez Bonadío está investigando algo muy importante y que lo que hay que hacer es dejarlo en paz, que investigue tranquilo. El Consejo de la Magistratura de la Democracia tiene un defecto que no es de ahora, sino que es de hace muchos años, y es que, en esencia, por mandato del poder político, deja una suerte de espadas de Damocles siempre colgadas sobre la cabeza de los jueces y empiezan a cortar el hilo del que pende la espada cada vez que un juez empieza a hacerse cargo de un tema que preocupa al poder. La verdad es que es vergonzoso que al juez Bonadío lo estén sancionando por hechos ocurridos en los años 90, porque la verdad es que nadie puede tener un proceso abierto tanto tiempo, y un proceso de naturaleza judicial o administrativa o administrativa, administrativa penal, como sería en este caso. Es inadmisible, es inadmisible. Ahora, ¿por qué ocurre? Porque el poder lo deja abierto para usar eso el día que le convenga. Entonces, a mí me parece que eso es algo que el Consejo de la Magistratura tiene que revisar para adelante. Y las denuncias que no atiende en tiempo y forma hay que archivarlas y punto. Lo que no pueden ser es que queden abiertas para que sean usadas de este modo. El juez Bonadío ahora tiene una causa demasiado importante y lo que hay que hacer es dejarlo trabajar en paz, simplemente. Y si el juez Bonadío cometió alguna inconducta antes, me pregunto por qué en los 10 años de gobierno no se lo sancionó. ¿Por qué, si estaba este tema abierto, no se lo sancionó antes? ¿Por qué no se lo sancionó en la gestión de Duhalde, de la Rúa, que estas causas estaban abiertas? ¿Por qué no se hizo? ¿Sabe por qué no se hace? ¿Por qué? Porque lo usa el poder cuando lo necesita. Y eso es muy malo, ¿no? Cuando lo necesita para mal, obviamente, claro, para zafar de la persecución. Lo que no entiendo es cuál es la estrategia del gobierno, porque ya pasó algo parecido con el fiscal Campagnoli, que lo convirtieron en un mártir judicial. Y ahora Bonadío va camino a ser un mártir. Pero es que está clarísimo que lo que nosotros en aquel momento despotricamos contra Vudú no era la estrategia de Vudú, era la estrategia de Cristina. Está clarísimo.
¿A qué se refiere usted? Cuando Vudú en su momento fue acusado por el tema Chicone, hizo una conferencia de prensa y maltrató al jefe de los fiscales, que era Esteban Rigui, al fiscal que intervenía, que era Rívolo, al juez Rafecas. Terminó desplazando al juez Rafecas y al fiscal Rívolo y avanzó. Rigui renunció. Rigui renunció, avanzó con una denuncia insólita contra Rigui y contra Adelmo Gavi en aquel momento, que es presidente de la Bolsa de Comercio, todo sin darle la razón a Vudú. Y uno se preguntaba, ¿por qué Vudú hace esto? Bueno, porque la lógica de Cristina es ensuciar al que la investiga. Eso está clarísimo. Y entonces Vudú siguió el mandato de Cristina en aquel momento. Y ahora lo que hizo Vudú entonces lo hace Cristina. Y esto es muy negativo, porque lo que uno espera es que la presidenta aclare. Mire, el primero que le encantaría saber que Bonadío está equivocado en lo que está investigando o que lo que se le ha denunciado no es cierto, soy yo. Me encantaría que sea así. Y creo que todos los argentinos estaríamos contentos de saber que la presidenta no ha cometido ningún ilícito. Todavía jefe de gabinete, ¿qué le aconsejaría a la presidenta que le haga una conferencia de prensa de inmediato y explique cómo son las cosas? Y si no tiene cómo explicarlo, que entonces haga una defensa adecuada en la justicia. Pero la defensa adecuada no es andar persiguiendo al juez, ni es andar persiguiendo a Bonadío. Es defenderse adecuadamente. A mí me parece que la presidenta lo que tiene que hacer ya es asumir que la Argentina está muy intranquila, como estuvo muy intranquila y sigue muy intranquila por el vicepresidente que tenemos en suerte. Estamos muy intranquilos por la denuncia que pesa en su contra. Estamos muy intranquilos. Y entonces, lo que más quisiéramos no es que mañana aparezca Capitanich insultándome a mí y a todos los que pedimos estas cosas. Lo que más necesitamos es que explique y que, si no es cierto, rápidamente desvirtúe todas estas denuncias. Porque la realidad es que lo que uno presiente es que cuando quieren matar al emisario, la verdad está en la carta, no está en otro lado, ¿no? Claro. ¿Usted cree que tiene experiencia también en campañas electorales, que esta mezcla que se está dando en estos últimos tiempos, que es denuncias de corrupción y graves que afectan ya a la propia familia presidencial, más la crisis económica que está, puede perjudicar al gobierno y a los candidatos del gobierno? Yo creo que la falta de respuesta sobre los temas judiciales al gobierno le hacen daño. Yo no sé si alguien en el gobierno piensa que Vudú es costo cero, está equivocado. Y si alguien en el gobierno piensa que todos los días en las calles de la Argentina se hable de que hay un hotel de la presidenta cuyos cuartos estaban alquilados por un señor que se llama Lázaro Báez, la verdad, si alguien piensa que eso no hace daño, está equivocado. Sin duda hace daño a la credibilidad. Hace primero daño a la credibilidad de la presidenta. Eso hace daño a la credibilidad del gobierno y eso hace daño a la credibilidad de la política. Entonces, cuanto antes eso se pudiera aclarar, eso sería lo mejor, sin ninguna duda. Y no tengo ninguna duda tampoco que la forma de responder del gobierno es una forma equivocada, Joaquín. No tengo ninguna duda. Porque lo único que hace el gobierno con esta actitud es prácticamente aplicar la regla de que el que calla otorga. Y eso no es bueno.